Hola, muy buenas noches, hermanos, amigos de la congregación de aquí de Amistad Cristiana Lindavista. Reciban un cordial saludo de aquí de la familia Vázquez. Y hoy veremos el capítulo que nos corresponde de esta semana, que es el segundo libro de Samuel, capítulo 13, dando continuidad al estudio que hacemos cada 8 días. Ok, pero antes de empezar, vamos a poner esto en manos de Dios para que sea Él el que dirija esta reunión. Bendito Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en esta noche, Padre hermoso, porque reconocemos que tú eres Dios, Padre, que solo tú eres digno de recibir nuestra adoración y nuestra alabanza. Gracias te damos por permitirnos reunirnos una vez más para escuchar tu palabra, Padre hermoso, para instruirnos a través de ella, Padre. Te pedimos que tú nos des unos oídos sensibles para recibir todo lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendito Padre. Amén. Ok, miren, por motivos de tiempo, el capítulo es muy largo, tiene más de 35 versículos. Entonces, trataré de hacer un resumen, sacar lo más importante y platicarles más o menos de qué trata. De todas maneras, esperemos que ustedes lo puedan leer en su casa para que vayamos viendo de qué se trata todo esto. Ok, y dice así, mire, voy a empezar por el versículo 1. Dice, aconteció que después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David, y estando Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo? Así, no me lo encubras a mí. Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate a tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y hasta ahí lo vamos a dejar, más o menos les platico. David, el rey, accedió a la petición de su hijo, Amnón, y le pidió a su hermana, a su hija Tamar, que le preparara esta comida a su hermano que le estaba pidiendo, y se la llevó. Pero la intención del hermano, aunque en realidad eran medios hermanos, era abusar de su hermana, que a final de cuentas lo hizo con engaños. Aquí ya lo vemos por medio del amigo, que también era un familiar. Vemos cómo todo lo empezaron a tramar, a tratar de arreglar, y finalmente él abusó de su hermana y la violó. Y esto que tuvo como consecuencias pues graves, ¿no? Y miren, de ahí vamos a pasar al versículo 20, cuál fue la consecuencia de todo esto, de la violación que Amnón tuvo para con su hermana. Y dice así el versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón, he aquí, he estado contigo tu hermano Amnón, pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborreció a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. O sea, a final de cuentas, eran hermanos, los tres eran hermanos, eran hijos de David, Absalón, Amnón y Tamar. Absalón se entera que su hermano violó a su hermana y se había molestado, se había enojado y le dice que no diga nada, ¿no? Que no diga nada.
Y vemos cómo ahí Absalón empieza a tramar matar a su hermano. Miren, aquí en el versículo 26 dice así: entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que venga con nosotros, perdón, les voy a comentar más o menos lo que está antes de esto. Absalón iba a hacer un banquete, e invita a todos sus hermanos, a todos los hijos del rey David, a que vayan, y dentro de ellos le pide que vaya su hermano Amnón, quien había violado a Tamar. Y entonces aquí en el 26 dice: entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué he de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir a Amnón y todos los hijos del rey. Absalón había dado órdenes a sus criados, diciendo: les ruego que miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. O sea, lo que le estaba diciendo, que cuando estuviera ya tomado, cuando estuviera ya borracho, que les avisaran. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces mátenlo. Entonces, básicamente lo que hizo aquí con sus criados, Absalón mandó matar a su hermano. ¿Ok? Entonces, esto es un resumen más o menos de lo que trata todo el capítulo. Digo, ahí si gustan, lo pueden leer completo para que sepamos de qué trata todo esto. Pero vamos a ver qué es lo que vemos en este capítulo 13. Nos habla de los hijos de David. David fue un rey que estuvo cerca de Dios para cumplir los propósitos de Dios, pero un rey que estuvo lo suficientemente lejos de Dios como para caer a lo más bajo, al punto tal que, como lo vimos hace 2 semanas con Sarita, que cayó en adulterio y asesinato. Este estilo de vida en la conducta de David, y que realizó buenas cosas cuando mantuvo una relación con Dios, pero que llegó a degradarse cuando hacía las cosas de acuerdo a lo que él quería, a lo que había él visto con sus ojos, y no estaba donde debía haber estado. Recordemos que él debía haber estado en la guerra, y estuvo en el castillo, en su casa, y vio a Betsabe y la deseó. Entonces aquí vemos que así somos nosotros, podemos estar muy lejos, pero a la vez, cuando quitamos la mirada de Dios, estamos muy lejos y podemos caer en algún pecado. Entonces vemos cómo David llora por sus hijos, y luego también Dios le manda a decir que esto va a tener consecuencias por lo que había cometido David, y que las tenía que enfrentar. Tuvo que sufrir la muerte de su hijo, pero también la ausencia del otro, lo que vimos ahorita en este capítulo. El hijo Absalón, cuando mata a su hermano, después se tiene que huir. Entonces, por un lado pierde a un hijo, y por el otro, aunque no murió, pero también lo perdió, porque su hijo Absalón tuvo que huir. Entonces, básicamente había perdido a los dos. Entonces vemos cómo David llora por su hijo. Y sin embargo, la conducta de los hijos es lo que David había sembrado. Aquí podríamos preguntarnos, si la palabra de Dios dice que los hijos no pagarán por los pecados de los padres, y aquí Dios le mandó a decir a David cuáles iban a ser las consecuencias de su pecado, pero aquí no podemos decir que los hijos murieron por el pecado de su padre. Ellos murieron o estaban viviendo las consecuencias de sus propios pecados. ¿Ok? El Dios infinitamente justo le había dicho a David, por medio de su profeta Natán, que para castigarle por su pecado con el asunto de Urías, tenía que pagar. Y eso lo vimos en el capítulo 12, les decía la semana pasada, capítulo 12, versículo 11, dice así: así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces esta es la indicación que Dios le había dado a David, que tenía que pagar por la maldad que él había hecho. Aquí hallamos ya que el mal levantándose y siendo
seguido de otro mal y de otro. O sea, David cometió un mal y luego siguió otro y otro. Cuando no confesamos nuestros pecados, así nos puede pasar. Adulteró y asesinó. Fueron los pecados de David. Y ahora tenemos esto, o semejante, pecados de sus hijos. Amnón, al violar a su hermana Tamar, y Absalón, al asesinar a su hermano Amnón. ¿Cómo comenzó el castigo anunciado por Dios? Este capítulo vemos, por ejemplo, vemos del versículo 1 al 20, a Amnón, que anhelaba tener relaciones con su hermana Tamar, y con la ayuda de un familiar, llevó a cabo su plan. Y del versículo 21 al 39, vemos cómo Absalón, que asesina a Amnón. Por ello, ambos casos llenaron de tristeza el corazón de su padre, de David, del rey David, tanto más cuando que por imprudencia se hizo cómplice. David también se hizo cómplice de lo que le pasó a Amnón y al otro hijo, al que mató a Amnón, se hizo cómplice. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo cómplice? Porque permitió que Tamar fuera a ver a su hermano, Amnón, y Amnón que fuera al banquete de Absalón. ¿Okay? Pero entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos que hace Dios con David? Sabemos que dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Y aquí Dios lo está, podríamos decir, pues lo está castigando. Alguien que es conforme al corazón de Dios, alguien que forma parte del linaje de Jesús, de la línea del justo. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Aquí lo que en verdad está haciendo Dios con David, lo está corrigiendo, lo está disciplinando. ¿Ok? Nosotros, al igual que David, empeoraremos las cosas cuando tratamos de encubrirlas, de encubrir nuestros pecados, cuando lo que deberíamos de hacer es confesarlos para ser perdonados. Vemos que David, aun cuando fue presionado, tenía que vivir las consecuencias. David aun cuando fue perdonado, tenía que vivir las consecuencias de su pecado. ¿Cuál fue el pecado? Fue el adulterio, el incesto, el asesinato y aún la complicidad que tuvo con sus hijos. Miren, primera de Pedro, versículo 4, del 17 al 18, nos dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál sería el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces aquí lo primero que vemos es el juicio por parte de Dios hacia sus hijos. Hay un juicio, pero no un juicio. Aquí lo que debemos de notar, no es el juicio final, sino una disciplina de parte de Dios. ¿Para quién? Para sus hijos. Les repito lo que dice primera de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primeramente comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ok, entonces aquí no es un juicio, no es el juicio final, sino es una disciplina que hace Dios con su pueblo, con sus hijos, nos disciplina. Bien, Hebreos 12, 7 nos dice lo siguiente: si soportan la disciplina, Dios los tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Entonces aquí David era un hijo de Dios, ¿y qué está haciendo Dios con él? Lo está disciplinando, y así lo mismo pasa con nosotros. Nosotros seremos los primeros a quien va a corregir, porque somos sus hijos. A su pueblo de Dios es al primero que Dios va a corregir. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Nadie de nosotros corregimos, o los que somos padres corregimos a nuestros hijos, pero no andamos corrigiendo a los hijos de nuestros amigos o a los hijos de nuestros conocidos. Eso le corresponde a ellos. Entonces, si nosotros somos hijos, nuestro Padre, que es Dios, nos va a corregir, y es lo que está haciendo aquí con David. Hebreos 10,
30 y 31 nos dice lo siguiente. Dice, pues, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Dice aquí, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ok? Que es otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El Señor está juzgando a su pueblo, a los que son sus hijos. Y en este caso, David es su hijo. Dios disciplina a su pueblo. Hebreos 12, del 4 al 6, nos dice lo siguiente. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice aquí que al que ama, disciplina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios amaba a David y lo estaba disciplinando, y dice, y al que azota a todo aquel que recibe por hijo. Ya David ya lo había recibido como hijo, entonces aquí ¿qué está haciendo? Dice que lo está azotando, lo está disciplinando. Ok, pero ahora veamos cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros, para su pueblo. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Dios usa las dificultades como medio para disciplinar, para formar a sus hijos, para ayudarlos a madurar en sus vidas espirituales. Para eso Dios nos disciplina, para ayudarnos a madurar y de una forma espiritual. Él tiene tres propósitos específicos con su disciplina, que es el castigo, la prevención y la educación. Debemos darnos cuenta que hay una gran diferencia entre la disciplina de Dios y su castigo de juicio. Hay mucha diferencia entre una disciplina y el juicio final de Dios. Como cristianos tenemos que sufrir con frecuencia las consecuencias de nuestros pecados, pero nunca experimentaremos el juicio de Dios por ellos. Tal castigo lo tomó Cristo por completo cuando fue crucificado. Y Dios no requiere doble pago por ningún pecado. Ya su Hijo, ya Jesucristo, ya pagó por esos pecados. Sin embargo, nos tiene que disciplinar. Aunque sí merecemos su castigo, nunca tendremos que enfrentarlo, porque Jesús ya sufrió por nosotros. Ni el amor de Dios ni su justicia le permitirían exigir el pago por algo que su Hijo ya pagó por completo. Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. En la disciplina, Dios no es juez, sino Padre. Dios va a ser nuestro juez cuando sea el juicio final, cuando estemos en su presencia. Pero en la disciplina Dios no es juez, sino nuestro Padre. Romanos 8:1 nos dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque su Hijo ya pagó. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si yo estoy en Cristo Jesús y soy un hijo de Dios, voy a recibir disciplina, y puede ser que fuerte, sí, pero la condenación no, porque ya hubo una condenación, ya Jesucristo ya pagó por mí. Ok, entonces no hay condenación, pero sí disciplina. Mire, lo primero que vemos entonces lo que Dios quiere con la disciplina es el castigo. Experimentamos algo de la disciplina de Dios como resultado directo de nuestros pecados, pero el castigo es correctivo, no de juicio. Es castigo, pero no como el que reciben los incrédulos. Dios castigó con severidad a David por su lujuria con Betsabé, su adulterio y homicidio. No por ser el ungido de Dios, no por ser el rey, tenía derechos a pecar. Aquel que había dicho que era conforme a su corazón. Dios disciplina a David no con ira, sino con amor. Entonces, cuando somos hijos y tenemos disciplina, tenemos que reconocer que no es la ira de Dios, no es con ira lo que Dios hace, sino que es con amor. El pecado de David no le costó su salvación, aunque sí le resultaba
muy costosa por la pérdida de sus hijos, de su hijo con Betsabé, y lo sucedido con lo que acabamos de leer, con los varios acontecimientos que empezaron con Tamar, con Absalón, con Amnón. O sea, eso sí lo tuvo que vivir, como un correctivo, como una disciplina. Mire, vamos a ver qué es lo que le dijo David, Dios a David. En 2 de Samuel 12:10, eso lo vimos la semana pasada con mi cuñado Beto, nos dice lo siguiente: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Cuando menospreciamos la palabra de Dios, va a haber correctivo. Dios nos va a disciplinar. Dios tenía un propósito con la disciplina, que David se acercara más a él, convencerlo de que de no volver a pecar, de que no pecara de nuevo, y crecer y madurar. Ese es el objetivo de la disciplina. Cuando disciplinan, por ejemplo, un ejemplo puede ser cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, no los corremos ni los excluimos de la familia, los disciplinamos para que corrijan su conducta. Entonces David no perdió su salvación, únicamente Dios lo que estaba haciendo con él, lo estaba disciplinando para que hiciera las cosas de manera correcta. Así hacemos nosotros con nuestros hijos, los disciplinamos, pero no los excluimos de la familia, sino que lo hacemos para que estén bien y para que hagan las cosas de una manera correcta. Otro punto por el cual tenemos la disciplina es Dios nos previene, es una prevención. A veces Dios disciplina para prevenir el pecado, tal como nosotros ponemos límites a nuestros hijos para evitar que se lastimen. Dios también lo hace con nosotros y lo hace para protegernos. Mire, aquí un ejemplo. El apóstol Pablo era disciplinado, aunque era sencillo, siempre cuidadoso de dar el mérito siempre a Jesucristo. Aún así, Pablo nos dice que Dios le dio un aguijón en la carne, y para evitar que él se exaltara, que él se engrandeciera, que él quisiera ser más que los demás. Miren, 2 Corintios 12:7 nos dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera. Aunque él era sencillo, Dios de tantas revelaciones que le daba, Dios le mandó este aguijón para que él se mantuviera en su forma que estaba, con la humildad, para que no se exaltara desmedidamente. Dios nos pone esto como una prevención. Dios permitió que el mensajero de Satanás abofeteara a Pablo, no porque Pablo fuera orgulloso, sino para evitar que lo fuera. Pablo no era orgulloso, sino Dios lo manda para evitar que él fuera orgulloso, estaba previniendo. Pablo no disfrutaba del aguijón y rogaba al Señor que se lo quitara. Mira, aquí en 2 Corintios 12, del 8 al 10, nos dice lo siguiente: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba agradecido con el Señor por su disciplina, lo había hecho mejor. O sea, nosotros tenemos que estar agradecidos cuando Dios nos disciplina, es para que nosotros seamos mejor, pero con humildad, para que seamos mejores. ¿Ok? Nuestras enfermedades, nuestra falta de éxito, los negocios, en el trabajo, o algunos otros problemas, pueden ser la forma en la cual Dios nos guarda. Si los hijos de Dios aceptamos su disciplina preventiva,
con mayor disposición y agradecimiento, Él tendrá menos necesidad de aplicarnos la disciplina correctiva. Y el tercer punto que vemos que Dios utiliza para la disciplina es la educación. Dios nos educa obviamente con su palabra. Además de castigar y prevenir, la disciplina de Dios también nos educa para un mejor servicio y una mejor vida. La disciplina nos puede ayudar a conocer mejor el poder de Dios. A veces Dios puede llamar nuestra atención más fácilmente por la aflicción o a través de la aflicción que a través de la bendición. Y tristemente así es. Cuando tenemos alguna necesidad, alguna aflicción, algún problema, entonces sí buscamos a Dios. Y cuando no tenemos nada de esto, y es más, hasta nos da la bendición, y puede ser de las cosas materiales, difícilmente lo buscamos. Entonces es más fácil que nosotros lo busquemos a través de una aflicción, de un problema, que a través de una bendición que Él nos pudiera dar. La prosperidad tiene una forma de hacernos sentir satisfechos y de nosotros creer que dependemos de nosotros mismos, mientras que los problemas nos hacen más conscientes de nuestra necesidad de Dios. Lo necesitamos, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que lo necesitamos, ya estemos en problemas, ya estemos en aflicción o cuando no tenemos ningún problema. De todas maneras, tenemos que reconocer que necesitamos a Dios en todo momento, ya sea con o sin las cosas, con o sin, aparentemente con la bendición de Dios. Dios mismo declara a Job que era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso lo vemos en Job, capítulo 1, versículo 1. Se lo leo, ¿qué es lo que dice? Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aún así, Dios permitió que sufriera dolor, pérdidas, enfermedades, y todos los que hemos leído sabemos todo por lo que pasó, por lo que sufrió Job, de tal forma que el aguijón de Pablo parecería poca cosa comparado con lo que pasó a Job. Tanto el aguijón de Pablo como la aflicción de Job venían de parte de un mensajero de Satanás, lo que acabamos de leer, que fue lo que le pasó en el caso de Pablo. Hicieron a Job, y a pesar de esto, Job para nada pecó. Ok, entonces mire, por ejemplo, vemos aquí en Job 1:12, que dice lo siguiente: Dios dijo Dios a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. ¿Ok? A pesar de esto, de todo por lo que pasó Job, Job en ningún momento pecó. Claramente la disciplina de Job no es un castigo ni una prevención. Fue enviada para educar aún más a Job en los caminos y el carácter del Señor. Fue un proceso lento el que tuvo Job, porque sabemos que fue largo lo que vivió y todo lo que vivió. Job no pecó durante su sufrimiento, pero no entendía el porqué de que tanto sufrimiento y todo lo que le estaba pasando. Recordemos lo que le decían sus amigos, que seguramente estaba pecando. Job sabía que no, y entonces él no entendía el por qué le estaba pasando esto. Intentó descubrirlo por su cuenta, porque estaba pasando por momentos muy difíciles. Job lo soportó, pero no lo aceptó, hasta que después de dos largas conversaciones con Dios, reconoció que no necesitaba saber las razones. Dios es soberano, hermanos. Sabemos que Dios es soberano y muchas veces lo queremos cuestionar, y Dios nada hace para molestarnos o para hacernos maldad. Dios es soberano y todo es para nuestro bien, es como una bendición. Entonces aquí vemos cómo Job reconoció que no necesitaba saber las razones. Dios es soberano. Job no apareció durante Job no aprendió durante su sufrimiento. Aprendió cosas maravillosas que no comprendía y lo confesó al Señor. Miren, Job 42 del 1 al 6 nos dice lo siguiente: respondió Job a Dios y dijo: yo conozco que todo esto lo puedes,
y que no hay pensamientos que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Entonces aquí Dios, o sea, muchas veces nos podemos preguntar, en el caso de Job, preguntar muchas cosas, ¿no? El por qué, si yo estoy haciendo las cosas bien, las estoy haciendo de tal y tal manera. Recordemos que aquí lo que estaba haciendo Dios con Satanás, le estaba presumiendo a su hijo, a su hijo Job, que era bueno, apartado del mal, que era recto. Ajá. Y él de alguna manera dio ese testimonio, porque en ningún momento pecó. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba educando, porque al final de cuentas, él no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Pero sin embargo, Dios lo estaba educando. Entonces, aquí lo que vemos en este capítulo, como en primero, que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Dios le había dado un mensaje, le había mandado un mensaje a David, que por su pecado tenía que vivir las consecuencias. Y lo dice claramente, que va a ser a través de su familia, ¿no? Y aquí se está cumpliendo, ¿ok? Pero no lo debemos de tomar como un juicio, así como lo estuvimos viendo ahorita, no lo debemos tomar como un juicio, sino como una disciplina. Al que ama, disciplina, Dios nos está disciplinando. Muchas veces nos podemos ver los problemas que tenemos y decirle, pero se supone que Dios es bueno, se supone que Dios está conmigo, yo ya me hice cristiano, yo ya declaré que Jesús es mi Señor. Entonces, ¿qué está pasando? Pues por ahí puede haber algo, ¿no? Y Dios nos está disciplinando, pero eso es para que tengamos una mejor relación con Él, para que verdaderamente nos acerquemos a Él, a su Hijo, que conozcamos a su Hijo a través de su palabra, que tengamos ese crecimiento espiritual, esa madurez espiritual que necesitamos para tener esa relación perfecta con su Hijo amado. Entonces aquí lo que vemos en este capítulo es eso, que la palabra de Dios se cumple y que nos disciplina para nuestro bien. Ok, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Les agradezco la atención, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con el capítulo 14, segunda de Samuel, capítulo 14. Hasta luego.